¿Qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí para hablar de otro tema interesante. Y bueno, pues aquí está Julio Gaitán de Texas, Estados Unidos, Rodrigo García de Guadalajara, Jalisco, y Ricardo Esparza de Zapopan, Jalisco. Entonces, pues hoy se va a poner bueno para que le hablen a todo el mundo. Vamos a hablar de los petroglifos en América. Sí, empezamos aquí, vamos a ver qué nos cuenta Ricardo de antecedentes y contexto, y ahorita nos vamos pasando la bolita. Adelante. Okay. Muy bien, muy bien. Pues bueno, gracias por la invitación y por el día de hoy. Vamos a hablar de esto. Ok, pues bueno, vamos a hablar de los petroglifos y voy a cambiar un poquito la narrativa ahora. Voy a tratar de ver si me sale la parte de la historia, ¿no? Así como imaginemos el final de la última edad de hielo, donde los primeros pobladores de América, que eran cazadores principalmente y recolectores nómadas, ya no solo sobrevivían, sino que comenzaban a conceptualizar el mundo, es decir, lo empezaban a descubrir, ¿no? Empezaban a tener más percepción. Y los petroglifos más antiguos son parte de ese testimonio, porque era donde ya ellos mismos observaban su entorno, sus actividades, y eran conscientes de esa actividad, y por lo tanto empezaban a generar esa huella, ¿no? Y a diferencia de las pinturas rupestres, la parte pictográfica, lo que se aplica en este caso de los petroglifos es el esculpir, el grabar, ya sea golpeando, raspando, picando superficies de roca para crear una imagen en bajo relieve. Básicamente esa es la diferencia entre una pintura rupestre o lo que es la pictografía y lo que es la petroglifo, perdón. Entonces, digo, nada más para ir creando ahí contexto sobre ello. Y los primeros hallazgos que se han podido, digamos que encontrar o que se han podido datar con cierta precisión, porque a menudo, digamos que estos métodos de datar o de ponerles una fecha en cuanto a la antigüedad, pues son muy indirectos, ¿no? Porque puede ser que se tomen sedimentos de lo que cubre la piedra, o se hace un análisis de las herramientas que se encuentran ahí en los alrededores, si es que encuentran. Y algunas situaciones pues se han dado en lugares muy específicos, por ejemplo Brasil, por mencionar alguno, en la caverna de Pedra. Ahí estaba en plena Amazonia, pues se empezaban apenas a configurar, estamos hablando del año hace 11,000 años, o sea, bastante tiempo, y ya había pictografía, había marcas ya en las piedras acompañadas de registros pues muy tempranos de arte rupestre, y bueno, ahí son, digamos que parte de ese origen, ¿no? Como fecha así muy antigua, Brasil hace 11,000 años, luego tenemos Argentina, la Cueva de las Manos, que le llaman, y es también muy famosa, donde hay pinturas, pues ahora sí que muy espectaculares de manos. Ahí está lleno de pinturas de manos en las cuevas. Obviamente también hay motivos representando ciertas ocupaciones o actividades grabadas en roca, y estos datan más o menos de hace 9,000 años. Entonces, digamos que son antiguos, pero no tanto como los de Brasil, ¿no? Y luego está también otros que están en el desierto de Atacama, en Chile, que también es uno de los lugares más áridos del mundo, pero también de los primeros donde los grupos humanos dejaron su huella, y digamos que sus representaciones fueron muy específicas y muy geométricas, ¿no? Sobre todo es como la característica ahí de Chile. Y también se dice que superan los 9,000 años de antigüedad, ¿sí? Sin embargo, pues ya sabemos que nunca está como muy exacta este número, ¿no? Pero bueno, al final fueron como las primeras expresiones en esos tres lugares, donde no nada más eran dibujos, sino que ya había un tema de rituales, sobre todo en el tema de la caza. Había mapas, o sea, había ya dibujos del territorio, había registros astronómicos, símbolos de la identidad grupal, es decir, cuando cazaban en grupo o cuando hacían esos rituales en grupo. Incluso ya se determinaba de alguna manera un lenguaje visual que predecedió, digamos que a la escritura, obviamente la escritura alfabética. Entonces, pues, deja un testimonio muy interesante de cómo a través de estos petroglifos
y de estas figuras pues ya se iba narrando una historia, ¿no? Porque ya llevaba, incluso ya tenían secuencias en donde grababan de cómo era toda esta actividad. Y bueno, a medida que las sociedades se vuelven más complejas, pues también lo hacen los petroglifos, ¿no? Porque se empiezan a ver trazos más evolucionados. Por ejemplo, en el periodo arcaico, que hablamos del año 8000 al 2000 antes de Cristo, dominaban los motivos abstractos, es decir, los círculos, las espirales, las líneas. Había figuras de animales muy estilizados y escenas de caza, de caza de cacería, no de la caza. El enfoque está en la supervivencia y la revelación de cómo se relacionaban ellos con la naturaleza y obviamente con otras especies vivas. Y luego está el periodo formativo, es decir, del año 2000 al 500, digamos, del año 2000 antes de Cristo al año 500 después de Cristo. Ahí ya había el surgimiento de la agricultura y las primeras civilizaciones, donde ya aparecen símbolos de poder, es decir, chamanes, por así llamarlos, con atuendos muy elaborados y primeras deidades que empiezan a conocerse, ¿no? Sobre todo en los Andes, con la influencia de la cultura chavín, y comienza pues a notarse este fenómeno, ¿no? Y se empiezan a mostrar ahí. Y ya, digamos que en un tercer periodo, el clásico y posclásico, que hablamos ya del 500 al 1500 después de Cristo, ya en esta edad le llaman la edad de oro de los petroglifos, donde ya grandes civilizaciones como los mayas, aztecas, incas, aunque obviamente había otro tipo de medios para la escultura, no necesariamente era en cuevas o en grabados así en rocas muy al natural, sino que ya eran esculturas en piedra, ya había códices, ya tenían una profundidad o una profunda influencia de lo que eran la parte de los guerreros, los dioses, de la misma actividad, pero ya más sofisticada, ¿no? Ya más precisa, como los Viracocha o Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ya eran más complejos, como el calendario solar. Y en Norteamérica, culturas más ancestrales, como los pueblos Anasazi y los del Mississippi, desarrollaron su propio repertorio simbólico, ¿no? Entonces ahí ya había mucho más culturas que ya usaban esta técnica y la utilizaban ya incluso en la misma arquitectura. Y eso se volvía pues mucho más interesante, ¿no? Porque incluso pues hoy mismo podemos tener esas evidencias. Y bueno, tenemos obviamente la parte de las galerías al aire libre por temas de la antigüedad y algunos sitios que todavía están denominados como enciclopedias en piedra, pues esencialmente por el registro que se mantiene. Está, por ejemplo, el Monumento Nacional de los Petroglifos en Alburquerque, en Nuevo México, donde unos 25,000 grabados fueron realizados tanto por los pueblos ancestrales como las poblaciones españolas posteriores. Y es un libro abierto, como se dice, de 400 a 700 años de historia, con espirales, rostros y animales. Está bastante interesante esta referencia. También están los petroglifos de la ruta de los sitios rupestres en Chile, desde el valle de Utah hasta el desierto de Atacama. Y esta ruta contiene más de 500 sitios con figuras de hombres camélidos con tocados y el famoso gigante de Atacama, una figura pues antropomorfa de 86 metros de altura, que es un geoglifo, o un primo a gran escala del petroglifo. Entonces, pues también hay una referencia interesante. En Venezuela también hay uno bastante interesante que está en el Parque Arqueológico de Piedra Pintada, con más de 400 petroglifos en un solo lugar, y muestra pues una variedad increíble de figuras zoomorfas, antropomorfas y geométricas, donde evidencia pues una complejidad mitológica bastante interesante. Como ya mencioné, la Cueva de las Manos en Argentina, que ya incluso es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Perú está Pucharo, el petroglifo de Pucharo, en la misteriosa región, se dice, de Madre de Dios, cerca del Parque Nacional del Manú. Estos grabados también masivos en una pared rocosa, pues son todo un enigma. Algunos se vinculan con la leyenda de Paititi,
que es la ciudad perdida de los incas. Y bueno, hay algunos otros aspectos relevantes que a menudo pasamos por alto. Por ejemplo, para tener una comprensión más completa, ¿no? En lo que es la parte crucial. Por ejemplo, la técnica de la creación, ¿sí? Ya que no se usaba un solo método, sino que se empleaban percutores de piedra o martillos, herramientas de hueso o astas para raspar, abrasivos como arena y agua, y hacían una elección de la técnica dependiendo del tipo de roca, ¿no? Ya sea que fuera un basalto, una arenisca, un granito, y dependiendo de eso, pues ya utilizaban, o sea que ya había una conciencia, pues, de que ciertos elementos podían ayudar a hacer más fácil el grabado. También el paisaje como parte del mensaje, donde los petroglifos no se colocaban al azar, sino que tenían una ubicación específica, por ejemplo, en desfiladeros, cerca de manantiales, en lo alto de las montañas, ya que tenían un profundo significado ceremonial, astronómico y territorial. Entonces la misma roca en sí era considerada un ser vivo, un portal a un mundo espiritual o simplemente una referencia de límites, ¿sí? Entonces también era interesante cómo ya esa comunicación empezaba a existir y cómo se iban marcando ese tipo de territorios. Hasta ahí le dejo para que ustedes puedan también continuar. Muy bien, muy interesante, muy completo. Pues adelante, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Bueno, me preocupó un poco cuando me dijiste que el tema era sobre petroglifos, porque sí, son muchos los sitios y me dijiste de toda América. Así que yo intenté hacer una separación a grandes rasgos de los sitios que tienen más petroglifos. O sea, hay desde algunos que están solos aparentemente y abandonados a la mitad de algún lugar y otros que forman grupos o racimos importantes. Entonces, siguiendo la misma lógica de Ricardo, probablemente voy a repetir alguno. Luego de los geoglifos, que obviamente el desierto de Atacama en Chile, que son muy significativos por tamaño, están los que también mencionó, los petroglifos monumentales del Orinoco Medio, que van a lo largo de todo el río Orinoco, entre Colombia y Venezuela, que probablemente fueron creados por los grupos Proto-Maipurí Arawak u otros grupos étnicos prehistóricos de la región por más de 1000 años de antigüedad. Obviamente estoy leyendo, no me lo sé de memoria, ¿eh? Incluye los petroglifos más grandes documentados en Sudamérica, como un monumental serpiente de 42 metros de largo en Cerro Pintado, que es el que mencionaba Ricardo. Están en una importante ruta comercial y de viaje prehistórica. Y luego hay un parque arqueológico en Perú que se llama Toro Muerto. Toro Muerto es famoso por sus estatuas. La cosa es que como son representaciones artísticos rituales, o sea, de alguna manera tienen que estar representando algo, normalmente no se encuentran solos, o sea, casi siempre los petroglifos vienen acompañados o de estatuas o de pinturas rupestres o de ambas cosas. Entonces, la del parque Toro Muerto, probablemente están influenciados por la cultura wari, otras culturas regionales. Es una de las concentraciones más grandes del mundo, con más de 3000 bloques de roca volcánica grabados con figuras zoomorfas, que también lo mencionó Ricardo, antropomorfas geométricas y escenas de danza. Y el Parque Arqueológico de San Agustín, en Huila, Colombia, de la cultura San Agustín, en el periodo formativo y clásico, conocido principalmente por sus estatuas, pero también contiene importantes petroglifos y arte rupestre con motivos relacionados con sus deidades y cosmovisión. Y de fuera, o sea, también ya América, Sudamérica, están los petroglifos de la Cueva de las Manos, que también mencionó Ricardo, Santa Cruz, en Argentina, creado probablemente por grupos de cazadores recolectores, probablemente antecesores de los tehuelches, y aunque más famosos por sus pinturas rupestres, la zona del río Pinturas también tiene grabados. Las pinturas datan de hace 9000 años aproximadamente, siendo un sitio de gran antigüedad. Esos son los que encontré en Sudamérica. Como no sé el alcance pues de lo que vayan a decir, pues ustedes me dicen dónde me detengo. Así que los siguientes serían los de México, o sea, los del país donde nosotros habitamos. Y el primero de ellos es uno que mencionó Ricardo, uno cercano al que mencionó Ricardo, que es el sitio arqueológico de la Proveedora en Caborca, Sonora,
que probablemente esté relacionado con las culturas Tohono O'odham, Mogollón, Anasazi, Hohokam, y se considera que tienen la mayor concentración de petroglifos de América Latina en un solo sitio, de cerca de 6.000 años, cerca de 6.000 petroglifos, y data alrededor del 100 a.C. al 1400 después de Cristo. Y luego tenemos en Calixtlahuaca, en el Estado de México, asociados con una influencia de Teotihuacán. Obviamente no sabemos el nombre de la cultura porque le decimos Teotihuacán, pero no tenemos idea. Y posteriormente con los grupos mexicas en el posclásico tardío. Sobresalen por figuras específicas con clara referencia a la cosmogonía mesoamericana, como el Chachihuitl, el agua, y símbolos relacionados con el dios viejo del fuego y deidades de la agricultura. En México también son famosas la boca de potrerillos en Mina, Nuevo León, que probablemente están hechos por cazadores recolectores del desierto, a veces llamados coahuiltecas o grupos antiguos. Es una de las concentraciones de arte rupestre más grandes de México, con una estimación entre 10.000 y 17.000 imágenes, y muchos de ellos son petroglifos. Se cree que algunos grabados que datan de hasta 7.000 años pudieron haber funcionado como un observatorio astronómico. Y el último de México, sin incluir el estado de Jalisco, es en Las Labradas, no es cierto, el penúltimo, Las Labradas, en San Ignacio, Sinaloa, que es probablemente de cultura prehispánica de la costa y tal vez sea punto de convergencia cultural, puesto que ahí convivían diferentes culturas, y es un sitio único debido a su ubicación. Los más de 700 petroglifos están grabados en roca volcánica justo a la orilla del mar, expuestos al oleaje. Las figuras son muy variadas y su calidad plástica es notable. Y el último de la República, sin incluir el estado de... no es cierto, otra vez me volví a equivocar. La Campana, en Colima, en el sitio arqueológico de La Campana. Cultura del occidente de México, con evidencia temprana de cultura capacha, aunque principalmente una zona de asentamientos con estructuras piramidales. Se han localizado más de 100 petroglifos en el sitio, abarcando un amplio espectro cronológico y cultural, lo que la convierte en uno de los sitios más ricos en información pétrea de Occidente. Y ahora sí, el último de la República Mexicana, sin incluir Jalisco, los petroglifos de Baja California. Estos están distribuidos a lo largo de la Sierra de San Francisco y Cataviña, empezando aproximadamente, y los más famosos, entre Mulegé y Loreto, y terminando cerca de La Paz, Baja California. De estos, debo decir, no pude llegar al... podría haber dicho, soy testigo de uno de ellos, pero no pude llegar porque estaba muy lejos. O sea, había que caminar mucho y ya no me dan las piernas para eso. Y se le ¿cómo se llama? Atribuye a cochimíes, a las diferentes culturas que vivían en la península Baja California. Entonces, bueno, en este caso nada más es una enumeración de Sudamérica y del país. Me espero para otra vuelta para los que están por aquí en el estado de Jalisco. Muy bien, muy interesante. Ya vamos abarcando más. Julio, adelante. ¿Qué nos cuentas por allá? Sí, pues acá las zonas más conocidas en donde hay petroglifos son las 4 esquinas, que ahí, como ya había mencionado Ricardo, por parte de las culturas ahí de los indios pueblo, que vendrían a ser Anasazi, Zunis, los Hopi, Navajos, y que anteriormente también uno de los primeros o de los petroglifos más antiguos se les atribuye a los conocidos como la cultura Clovis, ¿no? Que de acuerdo a lo que la arqueología marca, esos hubieran sido esos grupos de cazadores recolectores que todavía no estaban situados en ningún lugar, y que en sí todo esto eran marcadores para diferentes de diferentes índoles, ¿no? Había marcadores, como ya también había mencionado Ricardo, en donde ahí con los símbolos te marcaba que había agua cerca, te apuntaba a la dirección. Era una forma de, pues que ellos era la forma que podían comprender la vida, era la visión que ellos tenían, que era algo
era algo muy cotidiano, ¿no? Para ellos, o sea, el comprendimiento de esa vida, y que esa es la razón de que nosotros no podemos comprender el significado de estos petroglifos, porque nosotros ya tenemos otra visión diferente de ver la vida, de ver las cosas. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Y como mencionaba, no había marcadores de agua. Esos petroglifos o esas marcas que se veían como espirales, yo por ahí alguna vez escuché una interpretación que fue con la que me quedé, y que decía que esas espirales estaban marcando los ombligos de la Tierra, y que vemos que esa definición de ombligo de la Tierra o el ombligo del mundo era usada por muchas culturas ancestrales, ¿no? Y que vemos que había ombligos de la Tierra en muchas partes del mundo. Entonces, esto más que nada era la relación de lugares altamente energéticos, magnéticos, y que eran los lugares donde se marcaba este tipo de señales, que por lo regular era lo que estaba marcando, que eran lugares que se daban para la ritualidad, para ceremonias, para todos estas costumbres que tenían estos pueblos y grupos antiguos. Y, o sea, podemos ver que había formas, las podemos ver como símbolos universales, que los podemos ver desde lo que es aquí toda América, y también han sido encontrados en otras partes, en otros continentes de aquí de la Tierra, ¿no? Entonces vemos que había un enlace ahí entre los pensamientos, ya sea que todas las personas en todo el mundo, aunque no se conocieran, podían simbolizar las mismas cosas con las mismas figuras, o si eran las mismas personas o personas diferentes con el mismo conocimiento, que también anduvieron por todas partes, ¿no? Que ahí es donde queda la incógnita. Y yo, más que buscar en lugares donde había petroglifos, a mí todo el tiempo me ha llamado mucho la atención. No sé si tú recuerdas, Alejandro, cuando saqué las fotos ahí del río Paluxy, de las huellas, por ahí cuando agrandábamos la foto, se veía esta figura que era como, yo la conozco como el Squatting Man, que viene siendo como si estuviera una persona como en cuclillas, con los brazos levantados, casi como formando una X. Y esa, ¿sí recuerdas, Alejandro? Sí, sí, voy a buscarla para mañana en la versión editada para ponerla por aquí. Bueno, entonces yo ya tengo un poquillo ya de tiempo. Yo creo que desde que hicimos ese video hablando de esas huellas que encontré acá en el río Paluxy, que se me hizo algo bien interesante, ¿no? Que en primer lugar, esta figura ha sido encontrada en varios lugares del mundo, como en forma de petroglifo, como es de Arizona, en España, Italia, Venezuela. Y esto llevó a pensar que, o sea, que es un evento que fue global, ¿no? Que todas las personas o diferentes grupos en muchas partes del planeta al mismo tiempo pudieron observar lo mismo. Hay interpretaciones de que ese Squatting Man viene a ser como un tipo de insecto, como una mantis que está ahí como sosteniendo algo sobre sus manos. Pero hay un físico que lo enlaza con lo que es bueno, déjame ver si aquí encuentro. Dice: una de las interpretaciones más llamativas propuesta por el físico de plasma Anthony Peratt
sugiere que el Squaring Man es una representación de fenómenos eléctricos celestes, que fue algo que nada más que no pude encontrar la imagen, pero hay un tipo de imagen que se llama la plasma C pinch, que viene a ser como la Z pinch de plasma. Y cuando buscas esa fotografía, aparece exactamente lo que es la misma figura del petroglifo, que por ahí este físico Perat, él teoriza que eso en tiempos de eventos cataclísmicos sucede una alteración en los campos, en el campo electromagnético de la Tierra, donde hay una transferencia de plasma, ya sea con algún objeto que llega y que se aproxima, o si no del mismo Sol, y que esta plasma, de acuerdo a estas teorías, hubiera sido lo que hubiera hecho la formación del Gran Cañón de aquí de Arizona, que es una conexión eléctrica directa con algún cuerpo no conocido que se acerca demasiado y no chocan. Los cuerpos grandes como los planetas no pueden chocar, pero lo que sí puede suceder es que hay esa interacción plásmica, y que eso es lo que sugiere que estas personas que grabaron estos Squaring Men en muchas partes del mundo vivieron ese evento, que fue pues algo nunca antes visto, ¿no? O sea, que nunca habían visto, y que una de las señales cuando lo ves de lejos, donde está sucediendo el fenómeno de la interacción de plasma, se hace la forma de este petroglifo, y es algo bien interesante, ¿no? Porque tuvo que ser una persona que estudia todo esto para poder haber descifrado uno de los petroglifos que son más que se pueden encontrar en varias partes, y que eso de que se pueden encontrar en varias partes es lo que también lleva a que a las personas les empiecen a interesar, ¿no? Tanto arqueólogos como investigadores independientes. Entonces por ahí está ese enigma, que para mí es lo que la teoría que planta este personaje es lo más lógico. Espero que la puedas encontrar para que la muestres, Alejandro, y que la gente se pueda dar cuenta de que todo este arte o esta manera de escribir las cosas, Ruth Rodríguez Sotomayor, ella lo ponía en la categoría de libros líticos, que era toda esta información guardada en piedra, y que en muchas ocasiones podemos encontrar varias cosas, ¿no? Pongo de ejemplo como lo que son las tablillas sumerias. Se han encontrado tablillas que hablan de cosas muy interesantes de la teología, de los pensamientos, de las creencias que tenían en sus pueblos, pero de la misma manera se han encontrado tablillas donde simplemente las traducen y haz de cuenta que son los mandados. Como voy al supermercado y necesito tres jitomates, 4 papas, un kilo de carne, una docena de huevos. Entonces es lo mismo con estos grabados, que hay unos que tienen una relevancia y una importancia en el mensaje que dejan ahí plasmado, y hay otros que simplemente son marcadores o señalamientos para decirte que por ahí hay algo. No sé qué tengan ahí al respecto. Sí, fíjate que yo coincido con eso último que comentaste, Julio. Puedo estar totalmente equivocado, ¿no?
pero yo creo que de todos los petroglifos que uno se puede encontrar, yo creo que los que tengan que ver con algo, digamos, espiritual o religioso, no creo que lleguen ni al 20%, ¿no? Yo creo que son cosas más aterrizadas, más de todos los días, pero es mi creencia, ¿no? Para mí deben de ser, una vez, antes de comentarles, una vez iba a tomar un curso en el INA para conocer símbolos antiguos, pero no pude. De vez en cuando en el INA, en la página inah.gov de gobierno.mx, de vez en cuando sacan cursos cortos, ¿no? Así de 4 o 5 semanas, una vez por semana en videollamadas, y no son caros, nada más que pues a ver, como lo sacan cuando ellos quieren, de repente o no tienes el dinero o no tienes el tiempo, ¿no? Pero a quien le interese puede estarse ahí al pendiente en la página del INA o preguntar a ver cuándo se van a dar esos cursos, y eso nos serviría bastante, ¿no? Porque seguramente conociendo un poquito de simbología antigua, por lo menos náhuatl, pues ya te das una idea. Esos símbolos que voy a poner aquí en la versión, bueno, ahorita voy a compartir unas imágenes, pero primero quiero platicar un poquito. La imagen que nunca falla es la espiral que decía Julio. A veces es una espiral sencilla, con no muchas vueltas, parece una arroba, y a veces tiene muchísimas vueltas. Y a veces no es una espiral, son 2 o 3 o creo que hasta 4. De hecho, la figura que tiene 3 espirales es una imagen que pueden encontrar aquí en Jalisco, México, y estoy casi seguro que la pueden encontrar allá en Houston, Texas, y esa imagen la pueden encontrar con los celtas allá en Francia y en Inglaterra y en España, y está el mismo símbolo, ¿no? Tiene un nombre en celta, pero ahorita no me acuerdo. Entonces dices, ¿cómo es posible que culturas separadas, ¿no? Por todo un océano compartan imágenes? Otras no, otras son muy propias, ¿no? Muy regionales, pero algunas, yo me imagino que las más antiguas, las que sobrevivieron, ¿no? De culturas antiguas, a lo mejor de un cataclismo, como diría Julio, esas sí se comparten. Y les voy a leer un cuadro que investigué por aquí y luego les voy a contar ya unas vivencias reales de unas cosas que me tocó ver con Rodrigo de petroglifos y otras que me tocó ver con Ricardo, para que se ponga bueno. Miren, yo por acá le pregunté, ¿no?, a la inteligencia artificial que me hiciera un cuadro con los países que tenían más petroglifos en América. Ahora, obviamente esto es hasta la fecha. Y esto podría cambiar, porque hay muchos lugares que existen y que ni siquiera la gente sabe, la mayoría de la gente no sabe que existen, y entonces esto podría cambiar los números. También hay muchos lugares que ya desaparecieron porque los vandalizaron, agarraron las piedras de cantera para hacer casas o ríos o bardas o otras cosas, ¿no? Y yo creo que si eso pasa en México, pasa en todos lados, me imagino. Pero bueno, el ranking está así. En primer lugar está Estados Unidos y dice que allá hay más de 100,000 grabados, principalmente en el suroeste. Y pues para mí, si no le atino mal, el suroeste sería como apuntándole para California, por ahí, ¿no? Sur-oeste, creo yo. Ahora, cuando lleguemos a México, México no es el número 2, está más abajo, pero en México se habla del noroeste. O sea, el suroeste de Estados Unidos obviamente se junta con el noroeste de México, ¿no? Entonces es la zona. Entonces, Estados Unidos tiene 100,000 grabados o más. Luego, y dice que, por ejemplo, Nuevo México, en Utah, en Nevada, por ahí, ¿no? Luego, en segundo lugar, está Perú. Dice que hay más de 5,000 rocas grabadas encontradas, ¿no? Dice que sobre todo, como ya nos había comentado Rodrigo, en Toro Muerto, en Arequipa, en Micuya, en Pucharo y en Manú. Espero haberlos pronunciado bien. En tercer lugar está Venezuela, con más de 379 encontrados, ¿no? Dice que la mayoría están en el norte y están en Virginia, en Carabobo, en Cerro Pintado, en Orinoco principalmente.
Y en cuarto lugar está Colombia con más de 100 petroglifos, pero ahí dice que son muy grandes, por ahí cerca del río Orinoco. Dice raudales de Atures, donde se junta con Venezuela, y en el río Caquetá y Angosturas. En quinto lugar está Brasil, que dice que hay cientos no contabilizados en la zona del Amazonas, ¿no? En la Sierra de Capibara y en Belo Horizonte. Después, en el sexto lugar, ya aparece México, dice que hay decenas, pero eso de decenas, déjeme reírme, mejor que digan que no los han contado, porque yo les aseguro que nada más alrededor del lago de Chapala, así, sin saber y con ignorancia, deben de haber unos 50 buscándole. Les digo porque la vez que fui con Rodrigo, así nomás nos encontramos dos, caminando ahí unos 500 metros cuando mucho, ¿no? Ahorita les platico. Y menciona también el área de las Labradas que nos platicaron en Sinaloa y Samalayuca en Chihuahua. Y en último lugar, en séptimo lugar está Chile, dice que tiene cientos también al norte, en lugares como Azapa, Arica y Atacama, ¿no? Obviamente. Los más grandes de toda América están en el sur y los más numerosos hasta ahorita están en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora les voy a platicar. Por aquí está conectada Mari Soto, que le mandamos un saludo, ya nos saludó por ahí. También está Lili Montes, ¿no? Del canal hermano ahí de los círculos de la Real Interpretación, que les invitamos a que vayan por allá también a que conozcan ese canal en YouTube, en Facebook y en otros medios. Nos está saludando. Y también está Francisco Sánchez ahí muy, muy emocionado con el tema. ¿Y quién más? Ahorita creo que nada más son los que comentaron, ¿no? Bueno, déjenme les platico. Una vez pues era antes de la pandemia, tuvo que haber sido por ahí entre el 2017 y 2019, que Rodrigo y yo fuimos para el rumbo de Chapala, que es el lago más grande de la República Mexicana, y alrededor hay muchos pueblos, ¿no? Uno de ellos es Mezcala. Entonces nosotros fuimos con toda la intención de ver unas pinturas rupestres, pero ya que vimos el esfuerzo físico, le intentamos, le caminamos un poco, ¿no? Con un guía, pero ya que vimos que no la íbamos a hacer y que no íbamos a llegar y que no había manera de llegar más que viviendo en el cerro y teniendo 17 años como el chavo que era nuestro guía, ya que vimos que no íbamos a llegar, mejor nos regresamos y le dijimos al chavo que si no conocía pinturas rupestres o petroglifos por ahí cerca, y nos dijo, sí, aquí bajan a la carretera, que eran como unos 50 metros de altura, yo creo los que llevábamos, y dice, y caminan con cuidado que no los atropellen, y más o menos a unos, no sé, 300, 400 metros van a ver una piedra con petroglifos. Y efectivamente, sí, de hecho, había dos piedras a los lados del camino, pero eso es porque cuando hicieron el camino, pues tuvieron que dinamitar, ¿no? Para hacer el camino, y yo creo que las piedras estaban juntas y con la explosión, ¡pum!, aventó una de un lado y otra del otro, y ahorita que le toque a Rodrigo en la siguiente vuelta les va a complementar la aventura, pero yo vi algo parecido como a constelaciones, ¿sí? Así como si alguien viera ahí de que, mira la constelación de tal, vamos haciendo un hoyito por cada estrella y aquí está la constelación de tal, ¿no? Esa vez. Ahí la dejo para que Rodrigo se explaye más. Ahora con Ricardo, una vez fui con Ricardo que me acompañó a dar una charla de informática a la Universidad Tecnológica de Arandas, que les mandamos un saludo allá si nos ven, alguien de Arandas. Y muy bonita la escuela y los chavos muy motivados, ¿no? Los de las carreras de ingenierías. Y esa charla, pues a ellos no les costó nada, entonces se los cambiamos por una plática con el narrador del pueblo. Ahora, no sé si no pudieron encontrar al narrador del pueblo o a ellos les pareció más interesante y llevarme con el administrador del museo. Allá hay un museo que se llama MUSAC,
Es el Museo del Saus de Cajigal. Así se llama el lugar, el Saus de Cajigal, y el museo, pues es el MUSAC, ¿no? Museo del Saus de Cajigal. Y allí, no me acuerdo ahorita cómo se llama el señor, pero tiene un museo bien cuidado, tomando en cuenta que lo mantiene con sus propios recursos, y tiene salitas de la historia de lo muy antiguo, ahí donde tiene muelas de mamut, ¿no? Colmillos de tigre, dientes de sable, etcétera. Luego tiene una parte ya de la época, digamos, prehispánica, pero ya indígena, y por último tiene unas salitas de lo que es la época de la Revolución Mexicana y los cristeros, ¿no? Con muchos artículos muy interesantes. Después, se puso buena la plática con él. No me acuerdo si se llamaba Manuel, Miguel o algo, a ver si se acuerda de Ricardo, y nos enseñó unas fotos en su celular, porque yo le dije, oye, ¿qué más hay por aquí cerca? Le dije, ¿tienen pinturas rupestres, petroglifos, ¿no? Pirámides o algo? Y él me dijo que tenían de todo, ¿sí? Nos dijo que había pirámides tipo Huachimontones, que es un lugar acá en Jalisco, y cerca de Zapopan, por allá cerca de Tala, en Teuchitlán, y dijo que tenían como 25 pirámides, y nos enseñó algunas fotos, y en esas fotos que nos enseñó había pinturas rupestres y había petroglifos, que alguien que fue con él a dar la vuelta con un dron, tomó fotos desde arriba y había figuras muy interesantes. Ahorita que le toque a Ricardo, si se acuerda algo más, que nos amplíe lo que guste, ¿no? Entonces está muy interesante. Bueno, les voy a compartir aquí unas imágenes que tengo de petroglifos, porque nosotros lo hablamos muy normal. ¿Y qué tal si nos está viendo alguien que en su vida ha visto uno? Pues va a decir, pues bien, gracias, ¿verdad? Por participar, ¿no? Ahorita les comparto. A ver, compartir pantalla, compartir pantalla, ventana, ya está, ahí va. 1, 2, 3. Bien, ahorita ya deben estar viendo ahí petroglifos. Como los tuve que ampliar la mayoría de pinterest.com, ya no se ve dónde están. Son de América, ¿no? Pero unos son de Estados Unidos, otros son de Venezuela y algunos son de México. Sí, miren, no sé dónde está, pero para que vean la riqueza pictográfica, como les digo, para mí, algunos pueden ser el equivalente de libros o una escuelita al aire libre donde enseñaban a la gente y pasaban conocimientos, pero también puede ser señalética. Por ejemplo, tiene demasiados símbolos, ¿no? Para mí es algo más de transmisión de conocimientos, pero cuando hay poquitos, a mí se me figura que es como señalética, es como ahorita agarrar tu carro y sales de Guadalajara y tantos kilómetros a Manzanillo, tantos kilómetros a Puerto Vallarta, para allá sale usted a Aguascalientes, ¿verdad? La Rumorosa, etcétera, en otros lados. Entonces, para mí sí tiene algo de señalética, e incluso en algunas cosas pueden ser hasta como planos de construcción de algo. ¿Sí? ¿Cómo se me ocurren esas cosas tan sacadas de la manga? Bueno, si ustedes van a Tapalpa, ¿sí? A visitar el lugar de las piedrotas, acá en Jalisco, en Tapalpa, donde está algo parecido como el diente, ahí cerca hay una roca, no es petroglifo, pero sí es algo hecho como a escala, claro, está muy erosionado, pero es como los planos de una pequeña pirámide. ¿Dónde quedó la pirámide? Ahí sí lo ignoro, ¿no? Vaya usted a saber, capaz de que cuando llegaron los españoles la dinamitaron y ahora es parte del convento que está a un lado, por ahí, pero era como un, no sé cómo llamarlo, se me fue el nombre, pero un plano, pero en tercera, una maqueta, exactamente como una maqueta, ¿no? Bueno, aquí hay muchas figuritas, círculos, líneas que unen por ahí personas, animales, vaya usted a saber, ¿no? Vamos al que sigue. Aquí está otro, creo que es en Estados Unidos también, y creo que se llama el laberinto de no sé qué. Y el laberinto es por esta figura, no sé si por ahí sale, sí se ve el ratón. Esta que se ve aquí parece el laberinto, ¿no?
Y acá está una de las clásicas espirales, nada más que aquí luego se divide en dos cabezas de serpientes, eso es nuevo, pero esta es la clásica espiral, ¿no? Que hablábamos Julio y yo, y luego aquí está una persona, y luego aquí hay una línea con rayitas, a menos de que sea un 100 pies. Acá está una figura con cuernos, ¿no? Pero el cuerpo tiene como cuadritos, a lo mejor es un animal que lo agarraron como animal de carga, vaya usted a saber. Por acá está un monote, ¿no? Así como muy ponchado, ¿no? Como Hulk. Entonces hay figuras muy. Hay unas que sí dices, esto es tal animal, y hay otras que dices, ve tú a saber qué era, ¿no? Nada más la gente de aquel tiempo. Miren, acá abajo está una espiral doble que se une, ¿no? Bien, me voy al que sigue. Bien, no estoy seguro si es Estados Unidos o es América del Sur. Como ven, aquí le dieron primero o más bien la roca es como blanca y le echaron color rojo, ¿no? Y ahí está una persona gordita. Estas cosas, pues no sé si sean agua o si sean, ahí una alfombrita o algo, ¿no? Pero tienen una riqueza de comunicación y también artística. Aquí están unos animales que probablemente podrían ser hasta perros, ¿no? De los escuincles, que algunos los engordaban y se los comían. Acá hay unos pájaros como tipo garzas, y luego esto que se ve aquí como agüita, ¿no? Como olas de mar o de algún lago, y pues podría ser, ¿no? Ahorita nomás estoy... Ay, disculpa, este mural creo que es uno de los que se encontraron por ahí en el Amazonas. Ok. Hay uno también parecido que recuerdo que fue encontrado en Colombia, también un mural muy grande, muy extenso, y se parece a uno de estos dos. Sí, entonces tú dices, no, pues ahí a lo mejor hasta era un mapa, ¿no? Y estaban describiendo los alrededores de que aquí hay un laguito, aquí pasa el río, acá está tal cosa, o acá llegas al mar, ve tú a saber, por acá se siembra, quién sabe, ¿no? Pero es todo un concepto, ¿no? Transmisión de conocimientos. Vamos al que sigue. Este es de México. No me acuerdo en qué estado de la República, pero creo que es por allá por el centro, digamos que cerca del Estado de México. Y como ven, es una figura que representa en teoría a una persona, y digo en teoría, ¿por qué en teoría? Porque si se fijan en el torso, en la panza, realmente es una pirámide vista desde arriba, ¿sí? 1, 2, 3, 4 lados, y luego tiene basamentos de varios niveles, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles por lo menos, y arriba en el séptimo por allá una bolita, o a lo mejor es un poste, ¿no? Visto desde arriba. Y entonces, si eso es una pirámide, a lo mejor es un lugar, pero ese lugar le dieron forma de una persona, ¿no? En el plano. Entonces está muy interesante y muy detallado. Bien, ahí va. Faltan 4 más. Bien, creo que es de Venezuela. No sé si es de Venezuela o de Colombia, pero es de por allá. Y como ven, aquí le pusieron algo blanco, ¿no? A las figuras para que resaltaran en la roca. Y pues ahí vemos a una persona o algo aquí antropomorfo, ¿no? Con un cuerpo muy extraño o subido en algún objeto por ahí. Está medio raro. Y luego acá está algo que parece las espirales y tiene cola como de tridente, pero por acá te aparece cabeza de animal, de pájaro, de caracol, quién sabe qué sea, ¿no? Nomás ellos, ahora sí que nomás los que vivieron en aquel tiempo. Acá está otro símbolo que se parece a la espiral, pero esta es cuadrada, ¿sí? Julio dijo ¿qué dijiste, Julio? Que te dijeron que era, puntos de energía, ¿verdad? Mira, si son puntos de energía, entonces la Tierra ha de tener millones de puntos de energía y se han de ver como pecas porque hay un montón de lugares con un montón de esos símbolos. A mí una vez me dijeron por acá en México que esas figuras o representaban agua o representaban lugares, ¿sí? Pero bueno, te digo, eso me lo dejaron y yo digo, bueno, pues mientras no escuche otra cosa, pues lo dejo como probablemente, ¿no? Sería como la representación de esas líneas ley, que cuando vemos el mapa que, bueno, que por ahí alguien hizo,
de cómo se reparten estas líneas ley en todo el planeta. Entonces, donde hay estas marcas, serían pues marcadores, valga la redundancia, marcadores de esos puntos de energía. Puede ser, y bueno, pero está la duda, ¿no? De por qué circular, y luego por qué está este que se parece, pero es cuadrado, ¿no? Está raro ahí. Bien, ya casi acabo. Bien, este es en México, si no me equivoco, ahí se ve muy sencillito, pero bueno, ¿qué representa? Ni idea, ¿no? Por acá abajo, pueden ser unas pinzas, pero también puede ser algo así como un círculo aquí, otro círculo acá. Ahí está, ¿no? Por acá dice que tiene como 1500 años. Vámonos al que sigue. Esta es la de las labradas que hablaba Rodrigo. Sí, ahora no vayan a creer que es nada más esta piedra, que no se le pudo dar zoom. No, es esta piedra, pero luego acá está otra, luego acá está otra. Una de dos, o está regado y dijeron cada quien agarre su piedra y vamos escribiendo algo, que no lo creo, ¿verdad? O, ¿qué tal si todo era parte de algo, digamos así como voy a alucinar un rato, como un gran muro, pero con el tiempo se rompió, se cayó y ahora está todo regado? Entonces, pues no sabemos, ¿no? Si Rodrigo tiene más información, pues ahorita en la vuelta que sigue que me desmienta, ¿verdad? O que me ilumine. Y por último, por aquí en Facebook, estos son unos petroglifos precisamente de Arandas, de allá cerca de donde yo les platicaba, ¿no? Aquí está otra vez esas espirales, sí, la doble espiral, y luego aquí como que se quiere juntar con una tercera, pero esa tercera vemos que por acá está unida con otra, entonces es una doble con otra doble, y acá está otra, y acá está una de tres, etcétera. Entonces, si eso estuviera cerca, y si fueran, como dice Julio, puntos de energía, dices, no inventes, ahí ve, ahí está todo el portal, ¿no? Para traer a los Avengers de nuevo, porque pues están un montón. Ahora, si son agua, pues serían casi como unión de varios ríos y muchas corrientes, quién sabe. En la siguiente imagen, aquí mismo, ahí está otro petroglifo, aquí casi no se entiende. De este tipo de rocas son las que vimos Rodrigo y yo en Mezcala, así como este agujero que está aquí. Había varios agujeros que parecían como una constelación, ¿no? Voy a buscar esas imágenes para mañana y las voy a poner, por ahí creo que todavía las tengo de cuando fuimos Rodrigo y yo. Bien, aquí está otro que no tengo idea qué sea, ¿no? Pero pues por aquí hay una figura, acá hay otra, quién sabe qué sea, pero son de ahí de Arandas. Aquí está otro, ¿sí? Petroglifo. Aquí está otro. Aquí está otro de la típica espiral. Aquí está otro más completo. Hay una piedra parecida a esta que no pude encontrar una foto buena para mostrárselas, pero está acá en el pueblo de San Agustín, en Tlajomulco, Jalisco, y la persona que le investigó más, o por lo menos la que le tomó más foto, fue Samuel Moya, y él le llama la Roseta, ¿no? Por la Roseta que encontraron allá en Egipto, ¿no? Donde pudieron saber que descifrar los idiomas, porque venía creo que el griego, el egipcio y no me acuerdo cuál otro. Entonces él dice que es la Roseta, no es esta, pero se parece, porque tiene un montón de símbolos ahí en San Agustín, pero pues pues no. Yo le pregunté dónde está y lo vi muy receloso de no les digo porque a lo mejor la van a destruir. Y bueno, pues no me dijo, y hace ratito estaba leyendo que hace poco ya llegaron unos vándalos y se me hace que no la destruyeron totalmente, pero pues algo le hicieron, ¿no? Ah, esta otra está muy interesante, si se fijan, aquí también podría ser un plano o un mapa, ¿no? Es como podrían decir un círculo o un cuadrado, y está dividido en secciones, y por ejemplo, si pensamos que fuera como una pirámide vista desde arriba, pues aquí está una cara, ¿no? Aquí está un triángulo, aquí está otro, acá está otro y acá está el otro, o sea, una pirámide así tipo de las de Giza, vista desde arriba con sus cuatro lados, y no nada más sus cuatro lados, sino que de esos cuatro lados
hay una línea que lo divide en dos, entonces son 8, ¿no? Son 8, y luego está rodeándolos otro, como un perímetro, y luego por ahí hay otros puntitos, y aquí hay unas como piedritas, entonces, pues quién sabe, a lo mejor es una maqueta de algo, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, aquí creo que ya casi le di la vuelta, es la piedra primera que estaba por aquí en Facebook, nada más que es en otro ángulo, ¿no? Y aquí es donde vemos el montón de espirales dobles, esta sencilla, y listo, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo las imágenes, no sé si quieran comentar algo, así en general de las imágenes, ahorita que acabamos de verlas. Bueno, fíjate, aquí Alejandro y amigos que nos acompañan, esta última fotografía que estás mostrando, sí, parece más como notas musicales. Ah, sí, pero no. ¿Verdad? Sí, O sea, parece como si fuera el símbolo de sol, ¿no? Ahí. Sí, una canción ahí escrita o algo. Pudiera ser, como decías, si esto estuviera relacionado con líneas ley, ahí está trazado el portal. Y también algo interesante de las que mostraste también de acá, creo que eran de Arizona, de Nuevo México, el cuadrado, que era un cuadrado como el tipo de la espiral, pero un cuadrado, eso se afiguraba mucho como a un tipo de microchip. Entonces podemos estar, fíjate, hay buena teoría loca, y que a lo mejor pues no soy el primero que ha pensado esto, pero que yo no conozco a nadie que esté haciendo un trabajo acerca de esto, que estos pudieran ser diagramas por parte de sobrevivientes de una civilización antigua que cayó por un cataclismo, que se vieron ante la vida, ante el mundo, sin ningún tipo de tecnología, y que de alguna forma por eso vemos la diferencia también en los grabados, que hay grabados que son más elaborados, como que tuvieran un significado, y hay otros que está todo así a lo loco, ¿no? O sea, como que había dos tipos de pensamiento en esos grabados. Es como, para mí, yo todo el tiempo pienso que los más antiguos son los que contienen más información o información más relevante, porque como lo teorizo, ¿no? Que hubieran sido los remanentes de esa civilización antigua, avanzada tecnológicamente, que llegan después de un cataclismo, llegan a la edad de piedra otra vez, y entonces están tratando de dejar ese conocimiento que se tenía de la tecnología anterior, lo están tratando de plasmar, pero que llega el punto pues donde ya pues las generaciones se olvidan de todo eso, ¿no? Y que fue lo que nos pasó. Ok. Mira, por último, esta es una piedra, pero creo que esta es una réplica de una que también está por acá en Tlajomulco, aquí como a unos, no sé, 25, 30 kilómetros de donde yo vivo, más o menos, un poquito más, y pues hay varias figuritas, ¿no? Aquí no se sabe si es el sol y otra cosa, o si son las cabezas de dos personas, en fin, ¿no? Aquí también está otra vez la espiral, pero aquí está hecha con puntitos, ¿no? Y está pequeña. Bien, pues adelante y aprovechando, Ricardo, ¿te acuerdas de aquella ida a Arandas? No sé si quieras agregar algo. Hola, Alejandro. Sí, recuerdo, ahí en el museo, ¿no? Sí, sí, ahí con el señor que no me acuerdo cómo se llama, era como el Indiana Jones de Jalisco. Sí, por ahí tengo fotos, muchas fotos de ahí. Sí, pues ya lo mencionaste, pero en general pues tiene muchas piezas, ¿no? Y ya ves que también es una zona ya compleja por temas de seguridad, pero en general tiene mucho patrimonio ahí de todos los vestigios, de todas las rocas que ha encontrado y de objetos, y es una maravilla lo que tiene ahí el señor. Sí. Un tesoro. Sí. Pero obviamente un tesoro no es el que vayan a ir a buscar. No hay dinero, si alguien histórico. Sí, no hay dinero, ni hay monedas de plata. No van a pensar que es como en el Louvre, vayan a ir a robarlo.
Sí, No, pero muy interesante porque pues es un trabajo de años. Él decía que desde niño sí, le gustaba andar caminando, encontrando rocas, objetos que incluso él ni los buscaba, simplemente se tropezaba con ellos, ¿no? Entonces él sí. como que su misión era esa, encontrar todos los restos de por esa zona y pues desde niño empezó a hacer su colección y pues la verdad ha hecho una obra bastante interesante. Le falta mucho apoyo por parte del INA, se han acercado, pero pues la realidad es que simplemente creo que por cumplir en esa situación, pero si pueden ir, dense una vuelta y apoyen ahí a la causa. Y digo, nada como verlo. O sea, podemos estar aquí platicando muchas cosas respecto a lo que está, pero ya que lo vean, se ve, pues es mucho más impresionante, ¿no? Porque se nota la, es como viajar en el tiempo, pues. Finalmente es transportarse y entender el por qué lo hicieron, si es que tiene un porqué, obviamente sí, pero situarse en ese momento histórico yo creo que es muy interesante y sobre todo la zona también invita a eso, ¿no? Al apreciar ese tipo de partes, de piezas y pues muy padre la experiencia. Digo, estuvimos un par de horas ahí, pero bastante interesante y la colección tremenda. Obviamente tiene muchas piezas sin clasificar, Ujú. pero lo que tiene ahí en tema de objetos o piezas están bastante bien conservadas, muy bien cuidadas y bueno, sí es algo que debería demostrarse más, pero por algo está así ahorita, ¿no? Digo, Sí, sí, para no andar mucho en el tema, porque yo creo que es todo un programa ese, sí. y con las fotos que tenemos, yo creo que podríamos hacer perfectamente el programa, pues ya hicimos en algún momento una invitación a ese lugar, pero si tienen oportunidad, dense la vuelta y conozcan ese sitio y bueno, para que aprecien esas piezas que están por ahí. Ahora, me gustaría nada más, ya para última ronda y cerrar, Sí. hablar un poquito de lo que han estado redundando en tema de la espiral. La Ajá. espiral, pues, una representación bastante universal y, y creo que el ser humano la ha relacionado y la ha utilizado para manifestar muchas situaciones, ¿no? Desde el tema del pensamiento, de la complejidad del pensamiento, hasta cosas que ya han mencionado ustedes, ¿sí? Por el tema por ejemplo, el sol, también ha sido un símbolo del sol, un símbolo de la Vía Láctea, los ciclos vitales, la renovación. Entonces la espiral se expande a simbolizar muchas situaciones, ¿no? Como decía Julio, también puede ser un portal, un vórtice, ya con temas de conocimientos o viajes chamánicos, pues está también eso, está el tema de las conciencias alteradas o estados alterados, los elementos de la naturaleza y la fertilidad también, puesto que se muestran como el agua o el cauce, ya ven que también hay algunos símbolos que muestran una espiral de un lado y de otro, como si fuera un flujo, pues es básicamente o el viento o los remolinos o el agua. Entonces tiende a representar situaciones propias del lugar, porque pueden estar a un lado de un río o pueden estar en una zona desértica donde hay remolinos de tierra o viento, mucho viento. También representa serpientes, caracoles, como ya también lo mencionaste, Alejandro. Por ahí hay evidencias muy evidentes de que son caracoles por la forma y la figura. Y bueno, así hay, ¿no? Incluso los mismos mapas tienen esa representación de los vientos, de los ríos, para que se vea la parte del territorio, incluso la parte de las migraciones, ¿no? Así como ya más simbólico la controversia o la controvertida parte del viaje o de los manantiales donde se ubican, los senderos, aldeas, tienen toda una representación bastante muy... También el tema del laberinto es otra representación Ujú. y es por la parte de lo sagrado, ¿no? En la mayoría de las representaciones o interpretaciones que les han dado la gente que se dedica a investigar y a interpretar todo esto, pues lo relaciona mucho con lo sagrado.
sobre todo con la parte de la complejidad del pensamiento también, así como la parte del laberinto del pensamiento. Y bueno, también en temas de genealogías, en temas de tiempo, también es una forma de representarlo, tanto la espiral para un registro de linaje o determinar el paso del tiempo, o los anillos que representan las generaciones, como en los árboles. Ya ven que los árboles muestra cada anillo o cada círculo que se ve en el tronco, es una etapa de la vida. Entonces, eso también puede representar los ciclos de la vida, o los ciclos de generaciones, o los ciclos del año. Muy bien, pues adelante, Rodrigo, con lo que quieras cerrar o recordar de aquella vez. Ok, bueno, respecto a los sitios del estado de Jalisco que encontré, pues básicamente son tres. El primero de ellos es el Valle de Mascota, en el municipio de Mascota, que menciona que las culturas son locales, no se puede determinar cuál, pero que han relacionado por analogía con elementos birráricas. Y dice que tiene más de 30 lugares con petroglifos y más de 4.000 glifos individuales en 555 piedras, o sea, bastante. Los grabados están datados entre el año 1 hasta el 1600 después de Cristo y normalmente se les representa como ritos de renovación asociados al ciclo agrícola, la lluvia del sol y la fertilidad. Y los otros dos son los que ya mencionaron, los petroglifos de la Ciénaga y Ribera de Chapala, que básicamente están en la parte norte de la Ribera de Chapala, a los que se les atribuye a los cocas y cascanes, y que normalmente se toman como referencia que corresponden al periodo tardío. En ese sentido, y recordando la experiencia, fuimos casi hace 10 años, el 29 de diciembre del 2015, me puse a buscar las fotografías. Y bueno, fue hace rato. Los petroglifos ya están, como están a la intemperie, ya están un poquito degradados en el sentido, pues, de que de repente sí notas las líneas, pero no es tan fácilmente como las interpretas. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, de repente si yo las viera, diría, pues son constelaciones o son ese tipo de representaciones, ¿cómo se dice?, de símbolos. Sin embargo, por acá dice que básicamente son figuras zoomorfas, antropomorfas, espirales, círculos concéntricos y de animales y humanos. Lo que sí recuerdo, obviamente, fue que íbamos a una zona principal de pinturas rupestres y quedaba muy lejos y muy alto y ni la edad ni la condición física facilitaba. Y la otra es que nos fuimos a estos lugares, pero también nos hicieron referencia que más allá del pueblo de Mezcala, perdón, había dos petroglifos grabados en unas piedras ahí a un lado de la ribera de Chapala que les decían los abuelos. A esa no fuimos. Sin embargo, nos hacían referencia que, pues cuando dejaba de llover y el nivel del lago descendía, pues últimamente se hacían peregrinaciones por parte de los sacerdotes. Sacaban a las vírgenes o a los crucifijos para que lloviera, pero que anteriormente, y que todavía se hacía, que llevaban y mojaban estas piedras de los abuelos para que se provocara la lluvia. Entonces era la manera prehispánica de invocar la lluvia en estos lugares. Sin embargo, insisto, a este sitio no fuimos. Con trabajos llegamos a los otros, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, también la zona que me hace falta mencionar es una zona extendida entre el Ixtepetl y San Agustín, de la cual ya hablaron ustedes, y en esta se habla principalmente de la zona de la chifladura en San Agustín, y que la representación está relacionada con la influencia de la cultura teotihuacana, es el nombre que le corresponde o que conocemos, pero también de repente también están en lugares donde es muy fácil que sean vandalizados. El INAH tiene registro de estos lugares, sin embargo, pues como no tienen la importancia o no les han dado la importancia suficiente, no están protegidos, no están cuidados, están registrados, pero no están catalogados. Entonces nada más, así como que aquí tenemos esto y bueno, de verdad es una situación muy interesante que
rescatar todo esto podría ser incluso fuente de turismo ahora que quieren impulsar el turismo aquí en Jalisco. Sin embargo, pues no, ni el dinero, ni los intereses, ni las cosas se dan por lo demás. Y bueno, dado que las dataciones, como mencionaba Ricardo al principio, se hacen principalmente con radiocarbono o con las pruebas del carbono 14 y que la piedra prácticamente no tiene carbono, pues entonces es muy difícil. Se hablaba de un método alterno donde se pueden manejar otro tipo de dataciones, sin embargo todavía son experimentales, así que todavía no pueden ser utilizadas del todo y todavía están probando su veracidad. Vivimos en un continente que le han estado moviendo los datos cada rato, ¿no? Es que tenemos 11.000 años, que tenemos 10.000 años en el continente, y luego no, son 12, y luego no, ya son 30, y luego no, pues es que creemos que podría haber asentamientos anteriores. O sea, en realidad no tenemos ni idea de lo que está sucediendo y pues tiene mucho que ver con esta falta de interés y tiene mucho que ver con la ciencia oficial cuando de repente descubren cosas que no corresponden con lo que ellos tienen establecido como correcto, mejor lo desechan para no meterse en complicaciones de interpretación. Pues de ahí en más, creo que también como dice Ricardo, con esto cierro y creo que de alguna manera hay mucho que hacer y que si las fuentes oficiales no quieren hacer el trabajo, pues nos toca a los aficionados tal vez hacer una parte de ese trabajo. Pero sí, como dice Ricardo, ahora para visitar cualquier lugar tienes que llegar con el permiso de las gentes que controlan el lugar. Así que también lo vuelve complejo. Que era, o sea, realmente la interpretación. Otra cosa que puede encontrar similitud de Sudamérica con Norteamérica es esa representación que se interpreta como los hombres hormiga, que son estas figuras antropomórficas y que tienen unas antenitas y que esas se encuentran en Perú. Yo sigo a un canal que se llama Babi Trujillo, que él es de Perú y él hace exploración y lleva a varios sitios de petroglifos, de muchas cosas. Entonces ahí me di cuenta de que en Perú se encuentran los mismos grabados, los mismos petroglifos que se encuentran en Arizona, acerca de este tipo de seres, ¿no? que se denominan los hombres hormiga. Y hay varias, o sea, relación entre una parte y otra, hablando aquí de América, y que en ocasiones también tiene una repercusión o se puede ver en otras partes del mundo. Hasta el momento eso de los cachinas y guanginas simplemente lo puedo encontrar en Norteamérica, Sudamérica y Australia, pero por ahí pues no faltaría que se encuentren ya después otras partes nuevas, ¿no? Donde haya todos estos grabados y pues a lo mejor está en todas partes. Y por eso es que es muy, o sea, a mí me gusta mucho este tema de poder comprender, ¿no? Primeramente hay que hay que conocer. Cuando puedes conocer ya tienes varias información acerca de este tema, te puedes ir dando cuenta de la relación que existe entre una parte y otra y que ya cuando te vas dando cuenta, pues están distanciadas por mucha tierra, muchos kilómetros, y que se ve que, o sea, que todos tenían como un mismo concepto. Sí. Entonces, ahí no puede ser, o sea, como se puede teorizar esto, es de que pudiera ser que todos formaran parte principalmente o inicialmente del mismo grupo y que se esparcieron por todas partes y se fue llevando este mismo conocimiento. O la otra también es de que la misma naturaleza de la humanidad, del pensamiento, los llevara a plasmar estas mismas formas. Es como si fuera algo mental, ¿no?
algo que hubiese sido parte de esa evolución del pensamiento del ser humano. Y esta sería la razón de que podemos encontrar esta misma simbología en varias partes del planeta. Sí, sí, yo también creo que viene de tiempo atrás, ¿no? Heredado por otras personas en otros tiempos. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Esperemos que los que estuvieron por aquí conectados lo hayan encontrado interesante. Pues muchas gracias a todos. Que tengan buena noche, ¿verdad? Buen fin de semana y nos vemos en el siguiente tema.